Gracias, Santa Marta. Yo creo que para organizarnos bien, si sobre todo la parte de atrás por acá se pudiera hacer hacia adelante, llegaríamos y pasaríamos de la estatua de Bolívar y Santa Marta, así que no es nada malo ni nada perverso el que podamos extendernos más allá de Bolívar en la propia Santa Marta. Nos gustaría, por razones incluso de seguridad, que ustedes nos ayudaran en este esfuerzo de ponerse aquí adelante y podernos vernos todos a la cara. Este sombrero ya no me va a aguantar la brisa samaria. Bueno, no se puede estar en Santa Marta sin recordar, ya lo había hecho Cristóbal Padilla, uno de nuestros candidatos al Senado en la lista de decentes, a Jaime Bateman, el Samario. Sin él, sin su idea precursora, yo no estaría aquí, la verdad sea dicha. Así que lo que hoy estamos viviendo tiene una línea directa con nuestro jefe, Samario Jaime Bateman. Qué bueno recordarlo aquí, porque yo creo que una parte del país ha olvidado qué significaba su planteamiento para Colombia y cómo recuperar esa voz no tan antigua, contemporánea y precursora, porque en realidad, si estuviera vivo, mucho tendría que decirnos ahora. Jaime Bateman era el profeta de la paz. Fue el que desde los tiempos de Gaitán volvió a pronunciar la palabra paz en la historia de Colombia. Como Nelson Mandela y contemporáneo de él, y siguiendo sus mismas luchas, las luchas contra la desigualdad social en Colombia, Jaime Bateman supo decirle al pueblo colombiano en su rebeldía desde las armas que lo que Colombia necesitaba no eran esas armas, no era ese conflicto fratricida en el que él mismo tenía que participar, perseguido y clandestino, alejado de su propia familia, de Clementina Bateman Cayón, de sus amigos y amigas, de su mar, en el que gustaba nadar en sus tierras de la sierra, no sus tierras propias, sino sus paisajes, que le encantaba sentir, porque en ese sentimiento de la tierra, de la belleza, del mar, del viento, se incubaba los sentimientos hacia la patria, hacia el pueblo. No puede existir patria sin pueblo. La patria es un concepto abstracto, frío, sin sangre y sin alma, si no es sinónimo de lo popular, si no es sinónimo de la cultura, si no es sinónimo del alma del pueblo mismo. Bateman pronunció desde su rebeldía la necesidad de la paz para Colombia. Y no solamente mencionó la palabra por mencionarla, sino que la ligó estrechamente, como si fuera un concepto sin el cual no se podría construir y hacer si no iba acompañado de la palabra justicia social. Decía él, no se puede construir la paz sin la justicia social. Y Bateman, además, introduciendo esos dos conceptos que solo tendrían como antecedente en la historia latinoamericana
de los años 70, donde vivió Feynman unos poquitos años de la década de los 80, murió en el 83, más o menos mucho más joven que yo ahora, un muchacho dirían, un pelado. Feynman estaba en una época en donde la mayor parte de América Latina estaba cruzada por dictaduras militares y la otra parte estaba cruzada por guerras revolucionarias. Centroamérica ardía en los combates, Colombia también, pero hacia el sur todo era dictadura además. Un mundo sin democracia en todo el contexto latinoamericano. La palabra democracia sonaba como una especie de ensoñación para algunos y para otros como una especie de ingenuidad. La FARC en aquel entonces decía: la democracia no es sino un proyecto burgués, porque lo que estaba a la moda en ese momento era intentar imitar a la Unión Soviética. Bateman se conoce así en el centro, en Santa Marta es Feynman, apellido judío que llegó aquí, como tantas inmigraciones. Feynman decía y le decía a la FARC: no, hermanos, el tema no es estatizar la economía, el pueblo colombiano no está para eso. El pueblo colombiano tiene unas características de creación propia, de innovación, de búsqueda cultural, de búsqueda y curiosidad, de no dejarse amilanar por ninguna de las circunstancias de la historia. Es un pueblo de rebuscadores y rebuscadoras que tratan de encontrar siempre un camino en la adversidad, con la sonrisa ancha, con la alegría, decía Feynman. Y les decía a la FARC: la revolución es una fiesta, caballeros y damas. La revolución es una transformación que tiene que ver con las raíces históricas de un país, no con la imposición de un modelo frío que viene desde afuera. Y en esa discusión Feynman se estaba engrandeciendo, estaba construyendo los caminos propios de una salida a la adversa situación de Colombia. Metida en la guerra, iniciaba el narcotráfico su escenario en nuestra propia historia, acusaba cada vez más un conflicto armado que nos llevaría al desangre. Ya se había vivido el de mediados del siglo XX, y con una guerra fría en el mundo que amenazaba una tercera guerra mundial entre el campo soviético y el capitalista, Feynman decía: Colombia tiene su propio camino, tenemos que inventar. Y a eso lo llamó él el proyecto democrático, el proyecto de la democracia para Colombia. Feynman fue el fundador del movimiento 19 de abril M19, que nació en Santa Marta, en la tierra donde murió Bolívar. La verdad es una continuación del proyecto de Bolívar. Y ahora, por hablar de Bolívar, quizás por hablar del M19, nos bautizan de algo que Feynman no quería: castrochavistas, nos dicen ahora. E incluso las huestes del pensamiento más retardatario de Colombia nos tratan de asignar la búsqueda de una economía y de un modelo extranjero como el soviético, como si alguna vez, desde el inicio incluso de nuestros tiempos políticos, lo hubiéramos defendido.
Traigo aquí a cuento a Bateman, a Feynman, no solamente por hacerle un homenaje al fundador de ese movimiento en el que participé desde mi primera juventud, sino porque nos sirve hoy como precursor que fue, como el Samario por excelencia, como el Caribe, que cantaba aquí el maestro Pacho Sumaqué, su canción famosa. Pacho es uno de los hombres brillantes del Caribe, uno de los mejores compositores de música clásica, culta, le dicen, pero que es la base de la cultura musical en todas sus ramas. Un hombre que habla alemán, francés, inglés, pero que nunca ha comprado un voto. Es de esas figuras del Caribe que muestra otro Caribe. No es la familia Dávila o la familia Díaz Granados. No es la familia Géneco ni Gómez. No es de los Cotes. No es de la familia del Gordo García. Muchísimo menos tiene que ver con la Gata. Cristóbal Padilla, Caribe. Arelis Uriana. Guayú, Caribe. Arelis y Pacho Sumaqué son, claro que Susana también, Mohamed, de origen palestino, barranquillera también, y Pacho Sumaqué es, digamos, nuestra constelación Caribe aquí, propiamente Caribe. Ah, la crónica de Rafa también se me escapa. Rafa, Caribes como ven, otro tipo de persona, otro tipo de representación, en la línea de Caribes como Bolívar, en la línea de Caribes como Gabriel García Márquez. Es otro camino, es otra manera de ser diferente al de la corrupción política, al de la parapolítica, al de la paraquería que no nació en el Caribe, sino que la trajeron, que la del conflicto fratricida. Feynman nos planteó la necesidad de construir la democracia en Colombia para construir la justicia social, la independencia nacional, decía él, y la paz. Esa fue su propuesta. Bajo esa propuesta, sus seguidores, Navarro, Pizarro, Fayad y otros tantos, otro paisano aquí de estas tierras, Andrés Almarales de Ciénaga, otro paisano también de Ciénaga, Alfonso Yaquín, configuraron ese proyecto político en el cual yo desde niño casi decidí meterme porque me convencieron. Sí, un camino propio, un camino de justicia social, un camino profundamente democrático, es la posibilidad de hacer de Colombia un país en paz. Jaime Feynman Cayón. Y aquí, sobreviviente de esa generación, ellos realmente fueron mis maestros políticos. No aprendí en otra escuela que en esa. Entre la vida en la gente, en las casas de la gente pobre, en las clandestinidades, en la cárcel, en la tortura, a la cual nos condujeron las personas que gobernaban por siempre Colombia y que se creían que tenían el derecho divino de gobernar por la eternidad, de una manera hereditaria, como si se trataran de linajes, transformando la palabra democracia
en un invento también colombiano profundamente oligárquico, que es la democracia hereditaria, que no existe en ninguna parte del mundo y que en el fondo es un contrasentido en los términos. No puede haber democracia si es hereditaria, porque entonces no es el pueblo el que ordena y manda, es el linaje y la sangre familiar. Cuando manda el linaje y la sangre familiar y se cree que por derecho divino se puede gobernar perpetuamente una sociedad, a eso no se le llama democracia, a eso se le llama tiranía. Para ser más dulces con el presidente Santos, se le podría llamar hasta aristocracia, pero no es jamás una democracia. Jorge Eliezer Gaitán decía oligarquía trayendo un concepto de Aristóteles, el filósofo griego, un grupito pequeño de personas que no permite que la gente pueda tomar en sus manos los destinos de su propio país. Bueno, yo estoy aquí en realidad para intentar continuar el camino tratar humildemente de continuar el camino, la senda trazada por Gaitán y por Jaime Bateman. Intentar construir la paz con justicia social en un proyecto democrático que tiene una primera conquista simbólica en el momento en que el M-19 dejó las armas y ganó las elecciones de Asamblea Nacional Constituyente por el voto popular. Dejó un librito que es la Constitución del 91. Nosotros aplicaremos y enriqueceremos la Constitución del 91. Aquí vamos a saludar a mi esposa Verónica, a Marta, que es la esposa de Gustavo Bolívar. Las mujeres no tienen por qué hacerse atrás. Gustavo Bolívar es la cabeza de lista al Senado y Marta es de Santa Marta. Pues, sí. No. Bueno, yo estoy muy feliz de que todos estén acá apoyándolo. Yo sé que va a ganar y espero que todos apoyen esta linda campaña con todo el esfuerzo que cada una de las personas que están aquí en esta tarima están haciendo. Y nada, yo espero contar con mi ciudad para que esto salgamos ganadores. Bolívar y Petro y mi esposa Verónica es de Sucre. Así como uno dice que sin Bateman no estaría aquí, no sería posible esto, la verdad no. Allá en su tumba, un homenaje, un honor. Tampoco sin Verónica podría estar aquí, así que... Colombia humana. Bueno, nuestro recuerdo de Bateman significa que los que nos están acusando
de querer expropiar a los colombianos, sus casas, sus negocios, sus cosas, luchadas a través del trabajo, conseguidas quizás con tanto esfuerzo, están mintiendo. No tienen ni idea de lo que significa el proyecto democrático que como una generación entera en la historia de Colombia hemos enarbolado. Quienes nos juntan con Maduro, quienes intentan, por ahí decían ayer en un noticiero que íbamos a poner a Timochenko, que se llama Londoño, de ministro de Defensa, están pifiados. Como dicen por allá, en alguna de los rincones de Colombia, están orinando fuera del tiesto. No han entendido todavía qué es lo que nos proponemos desde que éramos unos niños, desde que asumimos la rebeldía, desde que asumimos la clandestinidad y la cárcel, desde que asumimos el riesgo de perder la vida por la patria, porque nosotros así lo sentimos, desde que asumimos el compromiso de impedir que en Colombia se matara los unos con los otros y pusimos en el centro del país la palabra paz y la palabra diálogo, y pusimos en el centro del país el proyecto democrático para Colombia. ¿Democracia es justicia social o no es democracia? Es un proyecto que ha estado en lucha, que no ha bajado las banderas, que no se ha silenciado en Colombia. Es un proyecto que está vivo en el alma popular. Es por eso que Petro puede aún, heredero de esa generación, llenar las plazas públicas como estamos llenando la plaza de Santa Marta. Queremos, a diferencia de los expropiadores, que esos sí son los banqueros de Colombia que se quedaron con las casas por decenas de miles en las épocas del UPAC, de la clase media colombiana. A diferencia de los expropiadores de la tierra, que esos sí, por millones de hectáreas, se quedaron con la tierra fértil de Colombia y desplazaron a millones de campesinos, inundando las ciudades de desplazados, y que ambos tienen unos voceros políticos que con claridad debemos definir. El señor Álvaro Uribe Vélez, latifundista improductivo de Colombia y generador del desplazamiento violento del pueblo colombiano, y el señor Germán Vargas Lleras, representante también de ese latifundismo improductivo y de los señores banqueros de Colombia, entre esos el socio de Odebrecht, el que tumbó el puente, el que se queda con las ganancias de los colombianos. Ellos sí son los expropiadores. Ellos sí van en contra del proyecto democrático. Ellos son los que dicen abiertamente que quieren hacer trizas la paz. Es un proyecto contra el pueblo, contra la democracia. Mientras nosotros levantamos la bandera de la democracia con paz,
y justicia social en Colombia, ellos levantan la bandera de la tiranía, de la violencia, de la injusticia social, de la destrucción de los valores democráticos del país. Nos hundieron en sangre, nos hundieron en masacres, nos hundieron en la injusticia, le entregaron el país al narcotráfico, le entregaron las tierras a la gran explotación minera, nos quitaron el agua y están a punto de quitarnos la vida como sociedad. ¿Qué significa ese proyecto democrático para el pueblo del Caribe? ¿Cómo esas palabras que no dejan de ser conceptos generales se pueden ir aplicando en la transformación del territorio y de la vida cotidiana de los pueblos? Democracia significa democratizar las oportunidades, ojo. No es quitarle las oportunidades a la gente expropiando. Ya lo hizo la clase política tradicional y condenó a la gente a la pobreza, al rebusque y a la resistencia. No, es al contrario, es entregarle a la población las oportunidades para vivir mejor. Una democracia debe construir un vivir mejor, un buen vivir en la gente. Y un buen vivir no solamente tiene que ver con cosas, no solo de pan vive el hombre, sino de sensaciones, sino de experiencias, sino de una vitalidad que solo puede hundir su raíz, no en lo material, sino también en la cultura, en el arte, en la estética, en el degustar de la belleza. Sin belleza no hay un buen vivir. Decía ayer en Cartagena al final del discurso, en cierta forma es convertirnos en personas bellas y bellos, pero no por las imágenes estereotipadas que venden en la televisión acerca de la estética, sino a través de algo que se llama el cuidado de sí, la posibilidad de construirnos como seres integrales, palabra que usaba Feynman entre otras, como seres completos, como seres que podemos explorar en el mundo del saber, de la ciencia, del arte y de la cultura, porque las condiciones materiales de existencia se han podido solucionar en la vida. El pan y el espíritu. No puede haber espíritu sin el pan. Y no nos podemos quedar exclusivamente en el pan. Pero el pan en una sociedad que es la tercera más desigual socialmente del planeta Tierra, a la que nos han conducido de una manera bárbara, en una distancia que aleja a las mayorías del buen vivir y mantiene una minoría en la codicia, en una distancia kilométrica desde el punto de vista social. El pan no es posible. La pobreza crece, la pobreza del estómago, la pobreza del cerebro, la pobreza del alma. Así destruyen una sociedad. Es por eso que nos matamos los unos a los otros. Y no solo en la convocatoria de la guerra, sino en cualquier esquina, al interior de la familia misma, en cualquier barrio. Las condiciones de construcción rica y bella de una sociedad se han deteriorado a tal extremo que prácticamente hemos caído en condiciones de salvajismo en algunas regiones de Colombia. Quizás
Una de las representantes más claras de ese salvajismo es alias La Gata, que siendo Caribe, porque lo es, con sangre negra, mi hermano, como decía el Joe, de la historia negra, mi hermano, que aquí está Leonard Rentería, en representación de las negritudes, viene de Buenaventura, joven, por la lista Y, circunscripción nacional de negritudes, Cámara, ¿cierto? No me equivoco, ¿qué número, Leonard? 303, Leonard no ha hablado así que un ratico, pero un minutico. Bueno, quiero decirles a todos y todas que estamos en un momento histórico que debe significar la renovación de la política, para que la política signifique verdaderamente democracia, y esa democracia no permita que nosotros sigamos poniendo los muertos, que sigamos siendo nosotros quienes caigan en los distintos territorios mientras unos en nombre de los pobres se enriquecen. Por eso hemos optado por apostarle a la Colombia humana, a Gustavo Petro, porque creemos que este país se merece ser transformado y porque nuestra generación no va a heredarle la guerra a las generaciones venideras. Gracias, Leonard se atrevió, el muchacho joven, a hablarle de frente a Álvaro Uribe Vélez allá en Buenaventura, donde pica, destrozan la gente en los barrios, en las casas de pique, a enfrentarlo cuando se proponía hacer trizas la esperanza de la paz en Colombia, y jovencito se le paró al frente y echó un discurso que dejó mudo y asustado a Uribe Vélez. Gracias, Leonard. Nos cae la noche y vamos a hablar del PAN. Si el proyecto democrático es entregar oportunidades a la gente y el PAN es fundamental, ¿cómo se le entregan las oportunidades a la gente para tener el PAN? No es difícil explorar este camino de reformas, de las reformas sociales, que implican que los colombianos puedan tener el pan en su mesa y un buen vivir en su existencia. Dice Hilda, el libro Génesis, capítulo 3, versículo 19. Versículo 19 también será número mágico a propósito de Feynman. El 19 del Génesis, en su 3 capítulo, dice: te ganarás el pan con el sudor de la frente. No solo de pan vive el hombre ni la mujer, pero te ganarás el pan con el sudor de la frente. Esa milenaria de la Biblia se empareja con la tesis fundamental de la teoría clásica económica, la economía política, que dice que no se puede construir riqueza sin el trabajo. El trabajo es el fundamento de la riqueza. Y si lo que tenemos en el Caribe colombiano y en Colombia es una ausencia del pan, es un rebusque por el pan que nos quita incluso la posibilidad del pensar en libertad por el hambre en el estómago, que nos lleva a condiciones de salvajismo en algunas regiones, al destruirnos entre nosotros mismos de manera violenta. Pues un proyecto democrático tendría que ver con la entrega de las oportunidades para tener el pan en la mesa de los colombianos y un buen vivir. Y esa entrega de oportunidades, entonces, si la exploramos, nos puede dar unas respuestas de qué tiene que hacer un gobierno de la Colombia humana. La Colombia humana tiene que ver con el pan y la existencia, con el mejor vivir, con el cuidado de sí de la sociedad colombiana.
Te ganarás el pan con el sudor de la frente. Lo puede hacer el pueblo colombiano. Hoy, para ganarse el pan en el siglo XXI, ¿qué circunstancias, qué instrumentos, qué caminos son los que tiene que recorrer la sociedad por millones de personas para obtener ese pan? Vamos a explicarlo un poco al detalle. Es como hacer un sancocho. En realidad, si la Biblia se hubiera escrito en Colombia, no hubiéramos hablado del pan que se hace con trigo, que no cultivamos en el Caribe, sino que hubiéramos hablado del sancocho. Te ganarás el sancocho con el sudor de la frente. Un sancocho es una combinación de elementos. En economía se tiene que hacer un sancocho para que podamos tener una sociedad floreciente. Ese sancocho tiene una serie de elementos. A propósito, Feynman también hablaba del gran sancocho nacional. Le llamó el diálogo nacional. Él tenía el recuerdo del sancocho samario, y a partir de esa figura de la olla en la leña y de la combinación de diferentes elementos, sacó la creación política colombiana, el diálogo nacional como un instrumento para llegar a la paz. Pues ese sancocho en el terreno de la economía implica una serie de alimentos, de elementos. El sancocho, para que nos dé el pan, necesita de oportunidades para la gente en términos de tierra y agua, energía, saberes, créditos. Si ustedes cogen una vendedora ambulante de las muchas que deben haber por aquí en estas calles y le preguntan cómo hace para vivir de vender empanadas, ella te dirá una biografía de su vida cotidiana. Me tengo que endeudar para comprar la harina y los elementos, el aceite, ¿con quién se endeuda? Dirá ella, con el gota a gota. Y tengo que pagar 20% de interés diario. Una señorita de la capital, como dice la canción infantil, de estrato 6, nos puede escribir por el Twitter diciéndonos cómo se le ocurre. Esta mañana leía ese ejército de desarrapados sociales, de resentidos de la vida, que es lo que está detrás de Petro. Chusma, dicen ellos, muchedumbres hambrientas. Nunca ha pagado la señorita de la capital una deuda con un interés del 20% diario. Cuando una circunstancia de eso se coloca en la vida, lo que le están quitando a la gente es la oportunidad de tener el pan, es decir, la oportunidad de tener el sancocho en la mesa. Y la señora vendedora ambulante nos dirá adicionalmente, no solamente tengo que conseguir ese crédito, sino que solo porque me enseñó mi mamá o algún familiar o una amiga, sé hacer empanadas y no sé hacer nada más. Feynman, el salario, también decía, el samario, no podemos quedarnos aquí para vender empanadas. Nuestro destino no es simplemente vender empanadas. Si no somos capaces de cambiar la historia, entonces nos tocará, decía él, vender empanadas. No saber hacer nada más, porque el Estado no le dio la oportunidad en su existencia de terminar la primaria, de hacer la secundaria, de entrar
a una carrera profesional en la educación superior. No volvió a la señora vendedora de empanadas, una médica, una científica, una artista, una matemática, no porque ella no pudiera, no porque no tuviera las condiciones físicas y mentales para poderlo hacer, sino simplemente porque el estado de la clase política corrupta y hereditaria de Colombia no le abrió las puertas de la oportunidad para poderlo hacer. Le quitó los saberes, no solamente de la entrega a un sistema usurero de crédito del 20%, sino que no le dio la oportunidad de saber algo más que hacer las empanadas de las que dignamente vive en la calle. Y si le seguimos preguntando a la señora, nos dirá que ella era de San Onofre, quizás, que ella vivía en El Salado o en Chinulito, que ella vivía quizás en El Roble, Sucre, que ella vivía en Macayepo o en La Mejor Esquina o etcétera. La historia triste de la masacre del pueblo caribe, que ella salió de las tierras desplazada, que quizás con su marido al que mataron, al que decapitaron, al que no volvió a encontrar más, podía sembrar yuca y podría sembrar plátano y ñame, y quizás vivía mejor y tenía ilusiones, pero su tierra era fértil y la querían, o quizás su tierra daba sobre el mar y la necesitaban para exportar cocaína y la sacaron y la desplazaron y vino a vender empanadas en las calles de Santa Marta. Le quitaron la tierra fértil, que es quitarle tierra y agua. Me hago la pregunta, si a la gente le quitan la tierra y el agua, ¿podrán tener la posibilidad de ganarse el pan con el sudor de la frente? Y encima llega aquí a una casucha, por ahí vive, en algún barrio pobre, en alguna esquina, quizás en una habitación, quizás con muchos hijos, y le llega la factura de la energía eléctrica. Y habría que hacerse la pregunta, ¿será que el ingreso por vender empanadas de todos los días le da para pagar la factura eléctrica en la ciudad de Santa Marta? Quizás no puede cocinar con luz eléctrica, quizás de vez en cuando apaga la luz, pone la vela, quizás hace recortes en la leche para sus hijos, quizás no se compra el vestido que quiere comprarse porque cree que ese vestido podría mostrarla más bonita. La señora pierde sus ilusiones porque tiene con su escaso ingreso que pagar unos servicios que en el caso del agua no llegan y que en el caso de la luz son altísimamente costosos, porque la empresa española que otorga la energía y la entrega es una empresa rentística, ineficiente, que está anulando los ingresos y las oportunidades de la gente en el Caribe. ¿Y ustedes creen que en el siglo XXI, no en los tiempos de la Biblia, sino en el siglo XXI, se puede ganar el pan con el sudor de la frente si las energías para producir son costosas? Y vayamos más allá. No solamente le quitan a través del costo la energía, la tierra, el agua, el saber, el crédito, es decir, el capital para producir,
sino que además llegan los días de elecciones y le entregan a la señora un billete de 100,000 por el voto, para que vote por alguien que la va a mantener en la misma condición de tratar de resistir y rebuscarse en la calle. Le entregan un billete de 100,000 que vale el voto, con lo cual podrá hacer un mercado, y en el billete de 100,000 está la cara de su verdugo. ¿Qué cara está en el billete de 100,000? El de Lleras, el abuelo. Bueno, hemos hecho una radiografía de una vida cotidiana de millones de personas. Ahora veamos la solución. La solución tiene que ver con cambiar esa vida cotidiana de la gente en Colombia. Aquí les presento a mi hijo Nicolás Petro, que cordobés, de Ciénaga de Oro, Porto. Bueno, un saludo especial para todos ustedes y en especial para la juventud, a los organizadores del evento también, que bastante sudamos la gota para llenar este evento y que sea así de bonito. Gracias, Nico. Lo conocí bebecito, por primera vez lo vi cuando yo estaba preso, porque las circunstancias de la vida lo hicieron así, entonces no pude realmente criarlo, y nos encontramos tiempo después en La Paz del M-19, y es compañía en estas luchas políticas, ahora que ya él sale hacia su propia lucha en la vida, que yo espero debe tener unas circunstancias completamente diferentes a las que yo mismo viví, porque una generación debe tratar de entregarle a la siguiente generación un mejor vivir. Esa es nuestra responsabilidad. Bien, veamos entonces la vida cotidiana de Nuestra Señora, vendedora de empanadas, rebuscadora y resistente, tipo promedio de la sociedad colombiana, en una perspectiva que tenga que ver con la Colombia humana. La Colombia humana que pueda iniciar la construcción de una era de paz, que para lo cual tiene que construir justicia social y tiene que profundizar la democracia. En 4 años, nuestro próximo gobierno, ¿qué podría hacer? ¿Cómo cambiar esa vida cotidiana? Sin lo cual, lo demás es carreta, discurso, retórica. Se puede hablar del castrochavismo, del socialismo soviético, de la Guerra Fría, del fascismo, de todo lo que ustedes quieran, de filosofía. Podemos hablar de Foucault, dar clases sobre el cambio climático, aprender cosas, pero si la política no cambia la existencia de la vida cotidiana, no sirve para nada. No vale la pena ni siquiera asumirla. La política es para transformar el mundo. No es para hacer negocio, no es para enriquecerse con la política. La política es un servicio, igual que el médico cuando alguien se enferma y sin cobrarle lo atiende. La política debe ser así, una vocación. La política, decía Aristóteles, es lo que nos diferencia del animal.
es lo específicamente humano. Se confunde con la palabra cultura. Política y cultura son el arte de reflexionar sobre sí mismo y sobre los demás y actuar en consecuencia. Ninguna especie animal que sepamos tiene esa misma virtud que el ser humano. Lo que nos diferencia de la animalidad que nosotros mismos tenemos es esta experiencia de reflexionar sobre nosotros y los demás y actuar en consecuencia. Actuemos en consecuencia entonces. Si la señora de las empanadas no tiene para pagar por la escasez de su ingreso la energía eléctrica de su casa, porque es carísima, ¿no habría entonces una opción aquí de mejorar el ingreso real de la señora a través de bajar el costo de la energía eléctrica? Y habrá alguien que diga, populista, como regaló el agua en Bogotá, ahora viene a regalar la energía eléctrica en Colombia, descuadrando las cuentas nacionales. Una persona no puede vivir sin el sol, sin el aire, sin el agua. Si ustedes quieren lo mínimo de la vida, el mínimo vital, necesita sol, aire y agua. Mínimo vital. Los neoliberales no le pudieron poner precio al sol, no le pudieron poner precio al aire, pero sí le pusieron precio al agua, que la venden empresas privadas. A los amarios los estafaron con los barranquilleros, una empresa privada en Colombia, pública en España. Se llevaron de los bolsillos de cada samario un billetal porque privatizaron el servicio del agua. Y el agua es como el aire y como el sol. El aire no se privatiza, el sol no se privatiza, el agua tampoco se debe privatizar en Colombia. Y eso que no inventamos, sino que aplicamos en Bogotá del consumo mínimo vital del agua potable, lo indispensable para vivir debe ser un derecho nacional. El agua es un derecho, no una mercancía. Y en esa medida, la Colombia humana en la política de servicios públicos constituirá el consumo mínimo vital de agua potable gratuito, que en Bogotá era fácil. En Bogotá teníamos el agua potable por montones, pero en Santa Marta no, en el Carmen de Bolívar no, en la mayor parte del Caribe el agua llega por horas, a veces por días y a veces no llega. Y la calidad del agua potable es prácticamente no potable. Una de las causas fundamentales de la mortalidad infantil en Colombia y fundamentalmente aquí en La Guajira y en el Caribe es que la niñez no puede consumir como un bogotano o una bogotana agua potable. Y el agua potable es un derecho fundamental. Pero yo iba hacia la energía. Electricaribe. Sol, aire y agua. ¿Será que del sol no se puede sacar energía eléctrica? ¿Será que del aire en forma de viento no se puede sacar energía eléctrica? Resulta ser que este lugar del Caribe, Magdalena, Guajira, Cesar, fundamentalmente, son las regiones de Colombia que más días de sol tienen.
y más vientos continuos tiene. Y entonces una política energética que piense en la gente, que piense en la señora vendedora de empanadas, no puede transformar ese sol gratuito y ese viento gratuito en energía eléctrica barata, incluso a costo cero en los hogares del Caribe colombiano. Bolívar le puso a su hotel, su negocito allá en Girardot, paneles solares. ¿Cómo fue la experiencia de Bolívar? Buenas noches. En un colegio de la Bogotá Humana, Gustavo Petro ordenó instalar paneles solares para generar energía eléctrica a partir del sol gratuito. Cuando me enteré del ahorro que había tenido el colegio en términos de dinero, me inspiró para poner en un hotel que tenemos con mi familia energía solar. Ya hace un mes invité al candidato a que observara la obra. Instalamos 104 paneles solares cada uno. Produce a la hora 237 vatios. Y eso nos está volviendo autosuficientes. Y la empresa de energía que nos pasaba unos recibos carísimos ya tiene que estar poniendo mala cara. ¿Qué queremos en la Colombia humana? Que 1 millón de hogares en los primeros 4 años tengan paneles solares en sus techos. Y esto no es una promesa, ya la tenemos cuantificada. Cuesta 4 millones por casa. Eso quiere decir que son 4 billones de pesos. Nada inalcanzable en un país donde se roban 50 billones de pesos al año. 4 paneles solares en una casa generan al día, multipliquen, 1 kilovatio, 1.2 kilovatios. Multiplicando los 237 vatios por 4 da cerca de 1.1, 1 kilovatio. ¿Sabe cuánto generarían 1 millón de hogares al día? 1 millón de millones de kilovatios, un megavatio. ¿Y sabe qué es eso? Representa toda una hidroeléctrica completa. El Guavio genera 1.2 y nosotros con 1 millón de hogares vamos a generar lo mismo que el Guavio, sin generar gas metano, que es lo que generan todas las impurezas que se generan cuando uno desvía los ríos, inunda las montañas, expropia a los campesinos para hacer hidroeléctricas, genera calentamiento global. O cuando uno genera energía a partir del carbón, peor aún. Entonces, en la Colombia humana, la naturaleza va a florecer, el agua va a tener valor humano, no valor económico. Y la energía va a ser gratis para 1 millón de hogares. Si se pudiera, dijo el candidato en Valledupar hace unos días, ese proyecto va a empezar en la costa atlántica. Aquí va a empezar este proyecto en los departamentos de Cesar, Guajira y me imagino que en Magdalena. Pero antes de irme yo quisiera tomarme acá una palabra porque tengo algo atravesado acá. Es que les quiero contar una historia de expropiación, una historia grave de expropiación. Había una ciudad que le decían la bahía más linda del mundo. Ustedes deben saber cuál es. Y de repente empezaron a traer rocas y rocas y rocas hacia el mar. Y conformaron una marina gigante para poner yates. Destruyeron la vista, destruyeron la contención que tenían los ríos y ahora se inundan unos barrios en esa bahía. ¿Y de quiénes son? Les dejo una tarea. ¿Quiénes son los propietarios de esa marina? ¿Cuánto les han dado a ustedes que eran los dueños de ese mar? Entonces, ¿quiénes son los expropiadores? Les expropiaron el mar en sus caras y no hicieron nada. Eso no se puede hacer. Esto es un regaño para ustedes. Y pueden, y los invito a entrar a la marina cuando quieran. Y si un celador les dice de aquí no pueden pasar porque esto es privado, sáltenla. Esa marina es de ustedes.
Ellos son los expropiadores. Les expropiaron el mar a la que era la bahía más linda del mundo. Ahora si uno se para aquí solo ve rocas. Eso quería decirles. Gracias. Los expropiadores del mar. Entonces, sí es posible. Estamos en la región más ventajosa del mundo, entre varias, para producir una energía eléctrica no contaminante, es decir, limpia, a partir del sol y del viento. La energía solar es uno de los propósitos de la Colombia humana. ¿Para qué? No solamente para evitar el cambio climático, que lo produce el uso intensivo del carbón y del petróleo, carbón que pasa por los trenes permanentes en las cercanías de Santa Marta y ensucia su bahía. Carbón que sale de la región Caribe, del Cesar y la Guajira, fundamentalmente, abriendo unos inmensos huecos y usando intensivamente el agua de la región, que sale casi toda de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la serranía del Perijá. Ustedes ya han visto cómo el río Rancherías, no lejos de aquí, fue utilizado en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para construir un embalse de agua cuyo destinatario no son los niños guayú de la zona alta de la Guajira, sino en la mina del Cerrejón. En la mina del Cerrejón ustedes pueden ver campos de golf verdes para los ejecutivos y unos kilómetros más al norte morir a la niñez guayú de sed y de hambre. Miren ustedes la dinámica de lo que estamos hablando. Abaratar la energía eléctrica no solamente es un procedimiento tecnológico del uso del sol, sino fundamentalmente es una medida para quitarle el principal problema a la humanidad hoy, que es el uso del petróleo. ¿Saben ustedes qué va a pasar en la región cuando el mundo reemplace en los próximos 10 años todas las centrales de energía que utilizan carbón y petróleo por energía solar y energías limpias, siendo Colombia el quinto exportador de carbón del mundo y teniendo como base fundamental del sustento del Estado las regalías que salen del carbón y del petróleo y que después se roban? Alistar la región para un choque en donde las multinacionales del carbón se van a ir de la región, van a abandonar la Guajira, van a abandonar el Cesar, van a dejar en la calle a 50.000 trabajadores y van a dejar sin regalías a la clase política tradicional que durante todos estos días y años se las venían robando. El Cesar, la Guajira y el Magdalena tienen que transformar su economía completamente para transitar de la economía del carbón y del petróleo, que no es de aquí, hacia la economía de la agricultura y de la industria y del servicio del turismo. Esa transformación ya le daría a Nuestra Señora vendedora de empanadas en su casa, quizás en su casucha de un barrio pobre de Santa Marta, un techo donde 4 paneles solares le permitirían tener servicios, tener procesos productivos en su casa, tener su televisor o su nevera o su ventilador, sin pagarle altos costos a una empresa privada que se llama Electricaribe. Y si son centenarios
centenares de miles de familias. Y si el programa abarca barrios populares, zonas rurales del Caribe colombiano, ¿qué va a pasar con Electricaribe? Se van. No los necesitamos. No los vamos a expropiar, nada de eso. No les vamos a pelear. Simplemente la tecnología del hoy permite que cada hogar pueda generar su propia energía eléctrica sin necesidad de pagar una factura a una gran generadora de energía eléctrica de Colombia. Ahora bien, ustedes saben que el hermano de Germán Vargas Lleras, el candidato, es el presidente de todo el grupo de generadoras de energía eléctrica de las españoles. Y Germán Vargas Lleras ya ha dicho que esto que nosotros ya hicimos como prueba piloto en una ciudad que no tiene tanto sol como Santa Marta, Bogotá, en un colegio público, se ahorraron ya desde la fecha que pusimos esos techos, año 2015 a la fecha, 93 millones de pesos de facturación a la empresa de energía de allá que se llama Codensa. Lo probamos. Germán Vargas Lleras dice es inviable. Claro, él dice que es inviable porque su familia vive de las grandes generadoras privadas de energía eléctrica de Colombia. Y nosotros no vamos a permitir más una exacción de los ingresos de los colombianos a partir de unas tecnologías anacrónicas e ineficientes, cuando sabemos que el mayor factor de ventaja comparativa de la región Caribe es su sol y es su viento, y es a partir de ahí que saldrá una energía eléctrica distribuida, es decir, generada democráticamente. Otra vez la palabreja, democracia. La energía es también democracia. Y Beyman anunció el proyecto democrático para Colombia. Bolívar, Petro, lo volveremos realidad. Mire esos apellidos que nunca han tenido abuelo presidente, ni bisabuelo, ni nada, cómo van sonando de nuevo en la historia de Colombia. Bolívar, Beyman, Pizarro, Petro y otros aquí, Sumaqué, indígena, Rentería, Mohamed, Guriana, Guayú, etcétera. Los apellidos del pueblo colombiano al poder en Colombia. Pasemos al crédito de la señora, el pagadiario o ¿cómo es? Gota a gota, ganadiarios que se llama en otras partes, ganadiario gota a gota, 20% diario. Si esta señora no pagara esa tasa de interés, sino la que se cobra en los bancos privados de Colombia, que es más o menos 1 o 2% mensual, no tendría más ingresos reales para llevar a su casa y a sus hijos. ¿Dónde están los bancos privados que no le entregan entonces el crédito a esa señora? ¿Por qué tiene que acudir a los dueños del pagadiario, del ganadiario, del gota a gota? Los señores banqueros, Luis Carlos Sarmiento, Bancolombia, etcétera, no le dan crédito al pueblo. Cogen el ahorro del pueblo, cogen el ahorro de las cotizaciones de pensiones de los y las trabajadoras, cogen el ahorro de las cotizaciones de la salud. Los estados, los gobernaciones, municipios, la nación pone toda su plata en esos bancos. La gente, cuando tiene alguna capacidad de ahorro voluntario, pone allí su cuenta de ahorros. Recogen el ahorro forzado y no forzado del pueblo y lo ponen
en crédito con tasas de interés más altas. ¿A quién? A los más poderosos de Colombia. Le entregaron el crédito a Odebrecht para que hiciera la Ruta del Sol y se robó la plata. Le entregaron el crédito al mismo Luis Carlos Sarmiento Angulo para comprar baldíos por decenas de miles de hectáreas del Estado colombiano allá en el Alto Llano, en Altillanura. Le prestaron a Luis Carlos Sarmiento para hacer la carretera al llano y se le cayó el puente. Disminuyó los costos, pero le prestaron a la señora vendedora de empanadas. Pues fíjense en aquí uno de los factores que impiden que el versículo 19 de la Biblia se vuelva una realidad. La banca privada no le permite el crédito a la gente del común. Y la vendedora de empanadas de esta parábola entonces tiene que ir al gota a gota, como millones de colombianos, a pagar el 20% diario de interés, la usura. ¿Y quién es el dueño del gota a gota en Colombia? El dueño del gota a gota es la mafia. Así lava los dólares del narcotráfico. Supedita toda la economía popular de Colombia, que es la que más puestos de trabajo genera a los circuitos del lavado de activos del narcotráfico colombiano. Solo no porque la gente quiera eso, sino porque la banca privada de Colombia no cumple su función social de entregarle crédito a la gente que lo necesita, porque es perezosa, porque prefiere concentrar el crédito en manos de los que ya tienen las oportunidades de la vida en el país y concentrar aún más la riqueza en Colombia, cuando la sociedad colombiana es la tercera más desigual socialmente del país. Luego, propuesta de la Colombia Humana: nosotros vamos a fortalecer la banca pública para que compita por el ahorro con la banca privada, recoja una parte del ahorro de la gente y pueda entregarle crédito a la señora que vende empanadas en la calle. Con lo cual, incluso, quizás, muchísimos vendedores ambulantes podrían abandonar las calles, tener negocios más rentables, más posibilidades, liberar espacio público. Lo mismo podría suceder con el mototaxista. Irrigar la economía popular para que tengamos una sociedad en donde no estamos empobreciendo ricos, sino que estamos enriqueciendo pobres. ¿O cómo creen ustedes que puede crecer la clase media en Colombia? No es que el rico se vuelve clase media empobreciéndose. No, es que la gente pobre que rebusca pueda tener el apoyo del Estado y los instrumentos para un mejor vivir, de tal manera que pasa de su condición de carencia y pobreza hacia una condición de mejor vivir que podríamos llamar clases medias. El crédito es un instrumento fundamental. Igual que hablamos de democratizar la energía, aquí tenemos que hablar de democratizar el crédito. La palabreja democracia vuelve a sonar, la que puso a funcionar en los aires de Colombia y la política el Samario Weizmann. Y ahora pasemos a la otra parte del sancocho: la tierra y el agua. ¿Cómo son las tierras del Magdalena? Si uno recorre por la vía del Plato, las tierras que hay allí, todo el sur del Magdalena y el centro del Magdalena, el Plato, la Gloria, ¿qué encuentra uno?
no encuentra palma. Por esa vía, que es la vía de la prosperidad, cierto que se la han robado, tachonada de peajes y parece un paisaje marciano. Por esa vía ustedes ven al lado y lado de la carretera grandísimas extensiones de pastizales, de vez en cuando una vaca flaca y las cercas con el mismo color. Son latifundistas que no siembran ni una mata de yuca. Y si se van por otras zonas del Magdalena, la zona bananera, por ejemplo, ¿de quién es la tierra? Allí sí que encuentran la palma africana. La palma africana tiene un problema, y es que además de que solo produce combustible, igual que el carbón y el petróleo, una vez deja de ser productiva a los 30 años, no se puede utilizar la tierra por lo menos en 30 o 40 años después. La palma africana produce desierto. Y ustedes van viendo cómo, y ese es el tema del cambio climático, los campesinos del ayer pueden decir que las tierras del Magdalena eran más verdes, que poco a poco va avanzando el desierto de la Guajira sobre el Cesar, sobre el Magdalena, que el uso irreflexivo del agua para la minería, para la extracción del carbón, como casi el único producto de exportación de Colombia desde hace 30 años, va dejando las tierras del Magdalena, del Cesar y de la Guajira desérticas, que le están quitando el instrumento fundamental al pueblo colombiano para ganarse el pan con el sudor de la frente. Si le quitas el agua y le quitas la tierra, le estás quitando la opción del pan, del sancocho, le estás quitando de la boca el alimento. Los antaños campesinos terminan desplazados viniendo a la ciudad, viendo cómo prostituyen a sus hijas, cómo le impiden a sus hijos el acceso a la universidad, cómo lo condenan a la tristeza de vivir en un lugar gris de cemento, cuando él estaba acostumbrado al cantar de los gallos, a los vientos de la mañana, al tinto que podía degustar observando y oliendo el olor del rocío en las matas de su cultivo. Triste, porque es una sociedad que le ha quitado humanidad, lo ha deshumanizado. Es lo contrario de la Colombia humana. El carbón que exportamos por este puerto, que quieren extender hasta Taganga, ese carbón con el petróleo, al ser una monoexportación, produce un abaratamiento del peso frente al dólar, que nos hace sentirnos a todos ricos, pero que produce, a partir del consumo cada vez más alto de productos importados agrarios e industriales, 13 millones de toneladas de alimento al año, la destrucción de todas las demás ramas productivas diferentes a la producción del carbón y del petróleo. El país se va quedando sin agricultura y sin industria. La mayoría de los colombianos pierden la posibilidad del puesto de trabajo digno. Nos quedamos con una economía del rebusque, mientras la clase política se engorda y se nutre con las regalías que se roba de ese mismo carbón y de ese mismo petróleo. Eso no es Venezuela. ¿Y quién dice que va a volver a Colombia como Venezuela? ¡Cargalleras! ¿No es acaso Pastrana, Uribe, Santos y Vargas
los que han convertido a Colombia como Venezuela. Ayer publicó Caracol, no publicó la manifestación, pero sí la frase, que la clase política venezolana es igual que la clase política colombiana, que el grado de inteligencia que tienen unos dirigentes de condenar a sus propias sociedades a depender exclusivamente de unos combustibles fósiles que la humanidad necesita dejar de utilizar, porque si no muere como especie. El mismo grado de inteligencia de los que conducen allá es el que tienen acá. El grado de inteligencia del señor Maduro conduciendo su sociedad a la monoexportación del petróleo es el mismo grado de inteligencia que tiene acá el señor Pastrana, el señor Uribe, el señor Santos y el señor Vargas, conduciendo a Colombia a la monoexportación del carbón y del petróleo. La tierra y el agua son las oportunidades para tener el pan con el sudor de la frente. Por tanto, Colombia humana tiene que democratizar la tierra y el agua en Colombia. Y democratizar la tierra fértil, es decir, también el agua, significa que el latifundio improductivo en Colombia debe pagar los más altos impuestos prediales que la actual ley permite. Porque les debe ser costoso tener la tierra y el agua si no la ponen a producir. La función social de la tierra fértil es producir alimentos para la humanidad. Y si esta gente se han concentrado la tierra simplemente para tener poder, para mostrársela a las reinas de belleza, para convertirla en una caja de ahorros del narcotráfico, entonces que les cueste tenerla a partir del impuesto, o que las pongan a producir, o que las vendan. Y si las venden, la Colombia humana comprará con títulos de deuda pública la tierra para repartirla entre el campesinado de Colombia, para producir alimentos, la función social de la tierra. Y quizás así, nuestra vendedora de empanadas quizás tendría otra oportunidad bajo los cielos, como diría Gabriel García Márquez. Quizás volvería a Chinulito, o quizás a San Onofre, o quizás a Macayepo, o quizás al centro del Magdalena, porque quizás ella, hija de labriegos, labriega ella misma, vería que la oportunidad suya no es vender empanadas en la esquina, sino producir la yuca, el ñame, el maíz, la mazorca del maíz que está por aquí. Por eso este movimiento político tiene un logo que es la mazorca indígena, el maíz, el cereal, el pan. Quizás ella sabría, como casi nadie, que combinando esa tierra con el agua, con saberes, con energías limpias, podría volver a Colombia un granero. Podríamos alimentar a los venezolanos que lo necesitan. Podríamos industrializar nuestra producción. Podríamos volvernos exportadores de las cosas que trabajamos, no de las cosas que puso Dios o la naturaleza por azar debajo del suelo. Que podríamos generar entonces el trabajo, el saber y las oportunidades de un buen vivir en el país. Y salgamos de la tierra del agua y pasemos a lo fundamental. Hemos hablado del crédito, hemos hablado de las energías, hemos hablado de la tierra y del agua, pero lo fundamental
para construir la economía del siglo XXI, el buen vivir, o la milenaria frase de la Biblia, te ganarás el pan con el sudor de la frente, es que en el siglo XXI la fuerza del trabajo propio no es el músculo, es el cerebro. Y el cerebro tiene un alimento que además del pan son los saberes. Saberes en plural. Y entonces aquí tenemos que hacer una indagación de quizás la misma señora que vende empanadas. Ella de niña, ¿creen ustedes, fue llevada a un jardín infantil? A lo mejor, quizás en esa época, la metieron con una madre comunitaria a la que no pagaba ni un peso en esa época. Y la madre comunitaria en el barrio pobre, si estaba viviendo en un barrio, las metía en su propia casa, en el piso, a dormir en el cemento. Y solo dormía allí, de vez en cuando le daban bienestarina. O se la robaban. Y no le daban ni bienestarina. Y quizás la mamá de la vendedora de empanadas tenía que ir a trabajar de noche. Porque quizás también a la mamá de la vendedora de empanadas la había dejado el marido y era una madre cabeza de familia sola. Y la niña entre 0 y 5 años no tuvo el pan para alimentar el cerebro. Y resulta que la ciencia sabe perfectamente que el ser humano se forja física y espiritualmente entre los 0 y los 7 años de edad. Nuestros bebés, si los bebés son maltratados, agredidos, desnutridos, sedientos, no tienen el pan y no tienen el afecto, el amor, ellos no serán ciudadanos de bien en el futuro. No sabrán del saber, no sabrán, no sentirán, no serán seres humanos integrales. La búsqueda de Bateman habrá fracasado si la primera infancia en Colombia no es cuidada por su propia sociedad, por la familia y por el Estado de manera integral y sobre la base fundamental del amor y del afecto. He allí la primera política educativa fundamental. He ahí la primera política de seguridad ciudadana fundamental. ¿Ustedes creen que de verdad una política de seguridad es hacer más cárceles? O como propone Germán Vargas, llevarse a los niños de 12 años que delinquen a la cárcel. El populismo punitivo que hace aplaudir a la clase media que se ha comido el cuento de que la seguridad consiste en encarcelar las poblaciones juveniles y pobres, como hacen los Estados Unidos con su población negra. No, es al contrario. La seguridad social, la seguridad ciudadana consiste en la equidad social, en la justicia social. Y la justicia social comienza con nuestros bebés. Si nuestros bebés tienen atención integral, que significa que lo que la familia no puede darles por carencia económica y espiritual, lo tiene que otorgar el Estado de manera profesional. En la Colombia humana, las madres comunitarias no serán empleadas, contratistas de fundaciones privadas que pertenecen a los concejales del pueblo, de la ciudad
y por medio de las cuales se roban el presupuesto nacional que va con destino a la alimentación de los niños y de las niñas. No. Las madres comunitarias serán empleadas directas del Estado colombiano con todas sus prestaciones y con ellas mejor preparadas y con miles de profesionales de la educación infantil construiremos con las familias de Colombia tal cual están un sistema de cuidado, como dice la compañera del Partido Verde, Ángela María Robledo, y ojalá se salga de ese partido y venga para acá, porque ese es el partido de Peñalosa, el partido de los depredadores de la naturaleza. No, ella tiene razón, un sistema del cuidado de la niñez integral, profesional, sin intermediarios, con las familias, sean esas familias de papá y mamá, sean esas familias de mamá sola, que hay muchísimas, o como sean las familias, porque en eso no nos vamos a meter. Es la libertad humana la que está allí. Ese cuidado de la niñez tiene que ser primero que todo allí. Esa primera infancia alimenta el cerebro. Alimenta el cerebro no solamente con la nutrición física, sino con los primeros elementos del saber, del arte. Allí aprende la humanidad el amor a la búsqueda, la curiosidad por el saber. El maestro Sumaqué nos acompañó en Bogotá Humana con la Orquesta Filarmónica de Bogotá en los programas de generalización del aprendizaje de la música y del arte en la primera infancia, que es fundamental para tener una ciudadanía poderosa 20 años después. La nación de Colombia en 20 años será lo que son nuestros bebés hoy. Por eso es ahí la primera oportunidad. Sin esos cerebros bien alimentados de nuestros bebés, no es posible la ciencia y la tecnología. Se equivoca la prensa y los políticos cuando creen que el tema de la ciencia y la tecnología simplemente es un porcentaje de inversión del PIB. No. Solo tendremos una sociedad de científicos e investigadores cuando nuestra primera infancia tenga los instrumentos que le generen la curiosidad por investigar y saber. Y eso depende de una política integral de verdad profesional de cuidado a la primera infancia en Colombia, una prioridad presupuestal de la Colombia humana. Pero tienes una anécdota. Allí hay una anécdota muy importante, que mientras que en la Bogotá Humana se generaban grupos musicales de niños, porque eso desarrolla el cerebro de los niños y los proyecta para que sean más creativos, para que sean más inteligentes, para que sean más capaces. En gobiernos anteriores, exactamente en el gobierno del doctor Uribe Vélez, se destruía la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, se destruía la Banda Nacional de Colombia. Y no solo eso, en los seguidores de él, en los pueblos y en las gobernaciones hacían lo mismo y se sentían orgullosos de eso. Se sentían orgullosos de haber destruido la posibilidad de proyectar la cultura colombiana y de hacer crecer la inteligencia de los jóvenes, de los niños y del pueblo colombiano a través de las artes. Es increíble esto, mientras que en el gobierno de la Bogotá Humana se estaba trabajando justamente lo contrario. Se estaba trabajando llevando a los niños de la calle, a los niños que estaban en los buses, a
que tocaran y cantaran y se presentaran al lado de la Filarmónica de Bogotá con unas obras que hicimos que se llamaban Bolívar y Bogotá y Resiliencia en la Tierra. Y ese es el trabajo de la Bogotá humana y de Colombia humana. Trabajar y proyectar lo colombiano y desarrollar la cultura hacia el universo. Gracias, Gustavo Petro, por todo esto. Gracias, Pacho. Y nuestra empanadas quizás entró a un colegio. La mayor parte de la población rural de Colombia no lo pudo hacer. El 90% de la población rural colombiana no terminó la primaria. Y el 60% del total de la población colombiana no terminó el bachillerato. García Márquez decía: lo más importante que tuve fue el bachillerato. García Márquez estudió su bachillerato en el mismo colegio donde yo lo estudié. Él fue premio Nobel. Ojalá yo sea presidente de la República. Con lo cual, ese colegio público habría demostrado que tuvo razón de ser muchísima. Nuestra vendedora de empanadas quizás no tuvo la oportunidad del colegio, ni del bachillerato, ni le enseñaron como no le enseñan en los colegios de Colombia hoy el trabajo en equipo. No supo cómo asociarse, cómo vincularse con otros y otras, que en el fondo es la verdadera política del amor, porque la enseñaron fue a competir contra el uno, contra la otra, a ver si puede sobrevivir. La educación colombiana hoy tiene una característica absolutamente anómala, y es que no solamente nuestra clase política tradicional y corrupta ha condenado al pueblo colombiano a la ignorancia académica, porque es sobre la base de esa ignorancia académica sobre la cual pueden explotarlo, sobre la cual pueden manipularlo y entregarle el día de elecciones un billete de 100.000 unyeras y sacarle entonces las posibilidades de la cara que tiene el billete de 1.000, que es Gaitán. Es decir, las posibilidades de la transformación social en Colombia. Veamos si esta vendedora de empanadas hubiera tenido la oportunidad del trabajo en equipo, hoy podría ser una empresaria asociada y no simplemente una vendedora en la calle humillada. Pero más hubiera podido ser si ella de joven hubiera tenido la oportunidad de la educación superior en Colombia. Nuestros jóvenes que salen de los colegios públicos en su mayoría no pueden entrar a la educación superior. De cada 100 jóvenes que salen del 11, solo 17 ingresan, y de esos solo terminan 3 la carrera. Una pirámide de codazos los va sacando. El primero, el codazo económico, porque no pueden pagar la matrícula de una universidad, ni pública ni privada. Y segundo, lo que le ofrece el Estado es una competencia peor. Métase un examen y si es el primero o la primera, le doy una beca para estudiar en los Andes, y el resto se fregó. El señor Sergio Fajardo y el señor Germán Vargas han propuesto continuar el programa Serpi lo paga, es decir, un programa competitivo que le permite al mejor entrar, si es que el mejor o la mejor se pueden calificar en un examen estándar para toda la juventud,
y dejar por fuera a la inmensa mayoría de la juventud que se queda sin el acceso a la universidad y los condenan de acuerdo a sus programas a ser bachilleres técnicos. ¿Creen ustedes que la democracia, que la paz, que la justicia social, que disminuir la desigualdad social se puede hacer si a la juventud se le divide en dos, a la minoría a la universidad y a la inmensa mayoría al bachillerato técnico? Nuestra vendedora de empanadas ahí no tendría ninguna posibilidad, porque no tuvo el jardín, porque de niñita, de bebé no le dieron el afecto, la curiosidad del saber. Quizás no terminó la primaria, mucho menos tuvo la opción de la educación superior y terminó en la esquina en la venta de empanadas. Nosotros en la Colombia Humana tenemos que cambiar eso. Y la manera de cambiar eso es cuadruplicar el presupuesto de la educación superior en Colombia. 4 veces más. De 3.6 billones a 14 y adicionarle lo que cuesta la atención en la primera infancia. El presupuesto nacional de Colombia vale 240 billones de pesos. Y de esos habría que subir de 3.6 a 14 el de la universidad. ¿Ustedes creen que no se puede? Claro, tiene que ser la prioridad del presupuesto nacional. La prioridad del presupuesto nacional dejan de ser las 4G. Dejan de ser los dineros para la corrupción de la clase política. Dejan de ser los dineros para los negocios de los más poderosos. La prioridad del presupuesto nacional será para nuestra juventud, los muchachos, las muchachas y nuestros bebés, en una nueva cultura del saber, de la educación superior generalizada que tenemos que construir si queremos una Colombia humana y en paz. Lo que vamos a construir es un sistema de educación superior, público, universal en todas partes, de calidad y gratuito, para que no haya obstáculo a ningún joven, a ninguna joven en su derecho de acceder a la frontera del saber. Y estas son las reformas, entre otras, que tras la vida de la señora vendedora de empanadas proponemos. En otras palabras, consiste en dar la oportunidad de trabajar, o en palabras de la Biblia, de ganarse el pan con el sudor de la frente que ya en el siglo XXI no nace del trabajo esforzado de los músculos, sino del trabajo intenso del cerebro humano trabajando en equipo y educado. En el agro, en la industria, en la casa, que se puede volver con las energías limpias no solo el espacio del dormir y del querer, sino también el espacio de la producción y del saber, de la universidad. Que el Samario Weizmann resucite en su proyecto, ya que no lo puede hacer físicamente. El proyecto de la democracia. Aquí pueden ustedes ver que la intención de la Colombia Humana no es quitarle los bienes a la gente, como dice la reacción, no es expropiar lo que ya los expropiadores quitaron. No, el proyecto de la Colombia Humana es democratizar las oportunidades para permitir que la iniciativa privada de la producción no esté en manos de un curubito pequeñísimo de poderosos en Colombia, sino
sino está en manos de la juventud, de las gentes de Colombia, de millones y millones de colombianos. Si esta propuesta es válida para las necesidades del hoy de la sociedad colombiana, entonces tenemos que tomar una decisión para este 11 de marzo, que son dos. Una en el Congreso, son las elecciones del Congreso de la República. Yo los invito a votar por la lista de decentes aquí presente, y si no, en Cámara, que no tenemos en el Magdalena, por 2 circunscripciones de Cámara que ustedes pueden escoger, o de la historia negra, mi hermano, con verdaderos representantes, aquí Leona, Rentería, Francia también, o en la circunscripción indígena a Cámara por el Movimiento Maíz, una paisana de ustedes, indígena Guayú, que nos acompaña aquí, o sus compañeros también de lista. Voten por el Maíz o la Y voten al Senado por decentes. Que no es que nos apropiemos de la decencia, porque reconocemos que hay decentes más allá, sino que la lista ha sido configurada exclusivamente con gente que demuestra fehacientemente por su vida personal y laboral la decencia. Decentes. Y una segunda decisión: pidan el tarjetón de la consulta, no se los dan, hay que pedirla. Hay 2 consultas, la gris, donde está mi amigo Ordóñez, Duque, el que ponga Uribe, dicen, la que ponga, y que son las fuerzas más retardatarias y guerreristas de Colombia, las que quieren hacer trizas la paz, las que quieren condenar a Colombia al fracking del carbón y del petróleo, a una economía que cierra las oportunidades del trabajo y quita el pan. Y el tarjetón nuestro, que es dorado o algo parecido, donde está un paisano de ustedes, Caicedo, exalcalde de Santa Marta, y estoy yo, con el respeto del exalcalde de Santa Marta: voten por Petro. Si sacamos entre Caicedo y Petro muchísimos más votos que el tarjetón gris, si lo sobrepasamos y somos millones de votos reales, no simplemente encuestas, el 11 de marzo, y eso depende de ustedes, de no aceptar el billete de Lleras, sino el gaitán, que vale más en política. El billete de Lleras vale más en negocios, no en política, pero en política es el gaitán. Y votan por Petro, y somos millones, somos multitudes. Tengan ustedes la seguridad que en la primera vuelta presidencial nos convertimos en el nuevo presidente de Colombia. El presidente de la Colombia humana. Reviviremos a Weidman el Samario y saldrán a relucir de nuevo los discursos de aquellos que no nos acompañan para volverlos realidad. El presidente que por primera vez en 5 siglos de historia colombiana, tanto de la sojuzgación española como de la república sin democracia,
por primera vez en la historia representará los intereses populares, los del pueblo, en el sillón presidencial. Los intereses de la mujer sojuzgada, vejada, humillada en Colombia. Los intereses de la infancia debilitada, sin afectos. Los intereses de la juventud que ansía estudiar lo que se le da la gana, pero en la frontera del saber. Los intereses de la clase trabajadora que han destruido, como le han destruido sus bases productivas. Los intereses de una sociedad que ansía un mejor vivir. Los intereses de una patria que no ha podido vivir ni siquiera una década continua de paz. Los intereses de la gente, mi hermano, de la gente pobre y de la gente que trabaja, de los que tienen que ganarse el pan con el sudor de la frente. Un presidente que abra las puertas de las oportunidades para que ese pan sea posible, tanto el pan del alimento del estómago como el pan del alimento del espíritu y del cerebro. La Colombia humana hará brillar a Colombia no en el escenario del narcotráfico y la corrupción y la guerra y la violencia como hasta ahora ha sido, sino que hará brillar a Colombia en el escenario de la ciencia, los saberes, la cultura, las músicas. El 7 de agosto, 2 siglos después de la batalla de Boyacá que creó la República, construiremos con la democracia multicolor en una gran fiesta popular el primer día del gobierno de la República Democrática de Colombia, la República de la Paz, la República del Saber, la República de la Justicia Social. Feynman tenía razón, no es posible construir la paz simplemente como un acuerdo de guerrilleros armados y Estado armado. Eso es importante, pero Feynman lo decía, la paz es la comida de los niños y de la gente. La paz es la justicia social o no hay paz. ¡Viva el Magdalena humano! ¡Viva Colombia humana! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias.